Buenas, ¿cómo están? Siguiendo con el audiolibro, voy a leer la segunda parte del primer capítulo del libro de Krishnamurti, Usted es el mundo. Bueno, recuerdo que esta plática era sobre 3 pláticas en la Universidad de Brandeis. A por ello. 2. Tenemos muchos problemas complejos, desgraciadamente. Para resolverlos confiamos en otros, expertos y especialistas. Las religiones de todo el mundo han ofrecido diversas formas de escape para esos problemas. Se pensaba que la ciencia ayudaría a solucionar esta complejidad de los problemas humanos, que la educación los resolvería poniéndoles fin. Pero uno observa que los problemas están aumentando en todo el mundo, que se están multiplicando y volviéndose más y más apremiantes, más complejos y aparentemente interminables. Eventualmente uno se da cuenta de que no puede depender de nadie, ni de los sacerdotes, ni de los científicos, ni de los especialistas. Uno debe descartarlos, porque todos ellos han fracasado. Las guerras, las divisiones religiosas, el antagonismo del hombre contra el hombre, las brutalidades. Todo eso continúa. El temor y el sufrimiento son constantes y progresivos. Vemos así que el viaje de la comprensión tiene uno que hacerlo por sí mismo, y que no hay autoridad, que cualquier forma de autoridad, excepto a un nivel diferente, la autoridad de los tecnócratas y especialistas, ha fracasado. El hombre ha establecido a estas autoridades como una guía, como un medio para traer la libertad, la paz, y debido a que esas autoridades han fracasado, terminaron por perder su significación. Por eso hay una rebelión generalizada contra las autoridades, sean estas espirituales, morales o éticas. Todo se está descomponiendo. Uno puede verlo en este país, que es bastante joven, tiene tal vez unos 300 años, se está refiriendo a Estados Unidos, y que ya se está deteriorando antes aún de haber alcanzado la madurez. Hay desorden, conflicto, confusión, con su ineludible temor y sufrimiento. Estos acontecimientos externos inevitablemente nos obligan a encontrar la respuesta por nosotros mismos. Uno tiene que borrarlo todo y empezar de nuevo, sabiendo que ninguna autoridad externa va a ayudarlo, ninguna creencia, ninguna sanción religiosa, ningún patrón moral, nada. La herencia del pasado, con sus escrituras, sus salvadores, ya han perdido su importancia. Uno está obligado a permanecer solo, examinando, explorando, investigando, dudando de todo a fin de que la mente se clasifique a sí misma, de modo que no esté más condicionada, pervertida, torturada. Podemos, de hecho, permanecer solos y explorar nuestras propias mentes, nuestros corazones tan fuertemente condicionados, liberarnos de manera total,
en ambos niveles, el inconsciente y el consciente? ¿Puede la mente hallarse libre de temor? Esta es una de las cuestiones fundamentales de la vida. ¿Puede la mente estar alguna vez libre de la contaminación del temor? Investigamos esto no de manera abstracta, no teóricamente, sino dándonos cuenta realmente de nuestros propios temores, tanto de los físicos como de los psicológicos, tanto de los temores conscientes como de los temores más secretos y ocultos. ¿Es eso posible? Uno puede advertir los temores físicos. Eso es bastante simple. Pero, ¿puede uno percibir las capas más profundas e inconscientes del temor? El temor, en cualquiera de sus formas, oscurece y pervierte la mente, produce confusión y estados neuróticos. En el temor no hay claridad, y tengamos presente que uno puede teorizar sobre las causas del temor, analizar muy esmeradamente, investigarlas con el intelecto, pero que al final de ello uno sigue estando atemorizado. Si en cambio pudiéramos investigar este problema del temor percibiéndolo realmente, dándonos cuenta de él, entonces quizás podríamos vernos completamente libres del temor. Existen los temores conscientes: temo a la opinión pública, podría perder mi empleo, mi mujer puede abandonarme, tengo miedo de quedarme solo, tengo miedo de que no me amen, tengo miedo de morir. Está el temor al aparentemente insensato hastío de la vida, a la interminable trampa en que estamos presos, el tedio de nuestra educación, el tener que ganarse la subsistencia en una oficina o en una fábrica, el criar a los hijos, el goce de unos pocos interludios sexuales y el inevitable dolor y la muerte. Todo esto engendra temor, temor consciente. ¿Podemos enfrentarnos a todo ese temor, pasar a través de él de tal manera que ya no estemos atemorizados nunca más? ¿Puede uno dejar de lado todo eso y ser libre? Si no puede hacerlo, entonces, obviamente, vive uno en un estado de perpetua ansiedad, culpa, incertidumbre. Y en ese estado los problemas se incrementan y multiplican. ¿Qué es entonces el temor? ¿Conocemos realmente al temor o solo lo conocemos cuando ya ha pasado? Es importante averiguar esto. ¿Alguna vez estamos directamente en contacto con el temor? ¿O nuestra mente se halla tan acostumbrada, tan adiestrada, que siempre está escapando y por lo tanto nunca entra en contacto directo con lo que ella llama temor? Valdría la pena que ustedes pudieran encarar el propio temor y, mientras investigamos juntos, quizá podamos entonces aprender directamente acerca del temor. ¿Qué es el temor? ¿Cómo se origina? ¿Cuál es la estructura y naturaleza del temor? Como dijimos antes, uno teme, por ejemplo, a la opinión pública.
Eso implica varias cosas. Uno podría perder su empleo, etc. ¿Cómo surge este temor? ¿Desaparece el temor mediante el análisis al explorar y descubrir las causas? Estoy temeroso de algo, de la muerte, de lo que podría suceder pasado mañana, o me inspira miedo el pasado. ¿Qué es lo que sustenta y da continuidad a este temor? Uno puede haber hecho algo mal, o puede haber dicho algo que no debió decirse, todo lo cual está en el pasado. O uno tiene miedo de lo que podría suceder, mala salud, enfermedad, pérdida del trabajo, todo en el futuro. Hay, pues, temor al pasado y hay temor al futuro. El temor al pasado es el temor por algo que realmente ha ocurrido. El temor al futuro es el temor por algo que podría ocurrir, una posibilidad. ¿Qué es lo que sustenta y da continuidad al temor por el pasado y también por el futuro? Indudablemente es el pensamiento. El pensar acerca de lo que uno ha hecho en el pasado o de cómo una particular enfermedad ha ocasionado dolor. Y uno teme la futura repetición de ese dolor. El temor está sostenido por la memoria, por el pensar acerca de ello. El pensamiento, al pensar en el pasado dolor o placer, les da continuidad, los nutre y los sustenta. El placer o el dolor en relación con el futuro es la actividad del pensamiento. Tengo miedo de algo que he hecho, de sus posibles consecuencias en el futuro. Este temor está sostenido por el pensamiento. Es algo bastante obvio. Por lo tanto, el pensamiento es tiempo, psicológicamente. El pensamiento produce el tiempo psicológico como algo distinto del tiempo cronológico. No estamos hablando del tiempo cronológico. El pensamiento, que da origen al tiempo como el ayer, el hoy y el mañana, engendra temor. El pensamiento crea el intervalo entre ahora y lo que podría ocurrir en el futuro. El pensamiento perpetúa el temor a través del tiempo psicológico. El pensamiento es el origen del temor y es la fuente del sufrimiento. ¿Aceptamos esto? ¿Vemos realmente la naturaleza del pensamiento? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona y produce toda la estructura psicológica del pasado, presente y futuro? Vemos que el pensamiento, descubriendo las causas del temor mediante el análisis, que toma tiempo, no puede disolver el temor. En el intervalo entre la causa del temor y la terminación del temor está la acción del temor. Es como un hombre que, siendo violento, ha inventado la ideología de la no violencia. Él dice: llegaré a ser no violento. Pero mientras tanto va sembrando las semillas de la violencia. Por consiguiente, si usamos el tiempo que es pensamiento, como un medio para librarnos del temor, no habremos de resolver el temor. El temor no es para ser resuelto por el pensamiento, puesto que el pensamiento ha engendrado el temor.
¿Qué es lo que uno ha de hacer entonces si el pensamiento no es la salida para esta trampa del temor? Deben ustedes comprender esto muy claramente, no de manera verbal, no como un argumento con el que puedan concordar o discrepar, sino comprenderlo como alguien que está profundamente interesado, involucrado en esta cuestión del temor, tal como todos deberíamos estarlo, si es que somos absolutamente serios. Entonces, ¿qué es lo que uno ha de hacer? El pensamiento es responsable del temor. El pensamiento engendra a ambos, al temor y al placer. Si uno ve muy claramente que el pensamiento engendra este enorme sentimiento del temor y que el pensamiento no puede resolver este temor, ¿cuál es entonces el próximo paso? Espero que estén ustedes formulándose esta pregunta a sí mismos y no aguardando a que yo la conteste. Si no aguardan ustedes a que yo conteste esa pregunta, entonces tienen que hacerle frente. Es un reto que deben responder a él. Si responden a ese reto con las viejas respuestas, ¿en qué punto se encuentran entonces? Siguen estando atemorizados. El reto es nuevo, inmediato. El pensamiento ha engendrado al temor, y el pensamiento no puede terminar con el temor. ¿Qué harán ustedes? En primer lugar, cuando uno afirma, he comprendido toda la naturaleza y estructura del pensamiento, ¿qué es lo que quiere decir con eso? ¿Qué quiere uno expresar cuando dice comprendo? ¿Lo he comprendido? ¿He visto la naturaleza del pensamiento? ¿Cuál es el estado de la mente que dice he comprendido? Por favor, sigan esto cuidadosamente. No afirmen nada. Estamos preguntando. ¿Comprende el pensamiento? Usted me dice algo. Describe, por ejemplo, la complejidad de la vida moderna. Lo hace muy esmeradamente, minuciosamente, y yo digo, he comprendido, no meramente la descripción, sino el contenido, la profundidad, de modo tal que veo cómo los seres humanos atrapados en esa vida están nerviosos, en un terrible estado neurótico, etc. He comprendido con el sentimiento, con mis nervios, con mi oído, con todo, de manera que ya no estoy más preso en ello. Es como cuando he comprendido que la cobra es peligrosa, entonces se terminó. No me acercaré a ella. Mi acción, si es que ello al encontrarme con una cobra, será por completo diferente ahora que he comprendido eso. Se encuentra uno, pues, en un estado en que comprende la naturaleza del pensamiento y los productos del pensamiento, que son el placer y el dolor. ¿Ha trabajado uno intensamente en ello? ¿Ha visto realmente, no de modo teórico, verbal o intelectual, cómo opera el pensamiento?
¿O se ha quedado uno con la descripción, con el argumento, con la secuencia lógica y no con el hecho? Si estoy meramente satisfecho con la descripción, con la expresión verbal, entonces solo estoy jugando con ello. Cuando la descripción me ha conducido hasta la cosa descrita, hay una percepción directa de la misma. Entonces existe una acción por completo diferente. Es como un hombre que está hambriento y necesita comida. No una descripción de la comida o la conclusión de lo que pasaría si comiera. Lo que él necesita es comida. Cuando uno ve cómo el pensamiento engendra temor, ¿qué es lo que ocurre entonces? Cuando tenemos hambre y alguien describe lo deliciosa que es la comida, ¿qué hace uno? ¿Cuál es la respuesta? Uno dirá: no me describa la comida, deme de comer. La acción ahí es directa, no teórica. Por lo tanto, cuando uno dice comprendo, ello significa que hay un movimiento constante de aprender acerca del pensamiento, del temor y el placer, y uno actúa desde este constante movimiento de aprender. Uno actúa en el movimiento mismo de aprender. Cuando existe un aprender así acerca del temor, el temor se termina. Hay temores secretos, ocultos, que la mente jamás ha descubierto. ¿Cómo puede la mente consciente revelarlos? Esta recibe las insinuaciones de esos temores a través de los sueños. ¿Deben ellos ser interpretados? ¿Cómo uno no es capaz de entenderlos fácilmente por sí mismo? Puede tener un intérprete exterior, pero él los interpretará de acuerdo con su método particular de especialización. Y también están esos sueños que uno interpreta mientras está soñando. ¿Por qué debería uno soñar en absoluto? Los especialistas dicen que uno debe soñar, porque si no se volvería loco. Pero yo no estoy muy seguro de que uno deba soñar. ¿Por qué no podemos durante el día estar abiertos a las insinuaciones y sugerencias del inconsciente, de modo que no tengamos que soñar en absoluto? Mientras esta constante batalla de los sueños prosigue cuando dormimos, nuestra mente jamás está quieta, jamás se refresca ni se renueva. Durante el día no puede la mente estar tan clara, tan despierta y vigilante que las insinuaciones y sugerencias de los miedos ocultos puedan manifestarse y ser observadas y absorbidas. Mediante la percepción alerta, mediante la atención que uno presta durante el día, al hablar, al actuar, a todo lo que ocurre, los temores son expuestos, tanto los temores ocultos como los evidentes. Entonces, cuando uno duerme, hay un dormir completamente sereno, sin un solo sueño, y por la mañana la mente despierta fresca, joven, activa, inocente.
Esta no es una teoría. Háganlo y lo descubrirán. Acá pregunta el interlocutor. Hay 3 preguntas del interlocutor. Dice, interlocutor, ¿cómo es posible sacar a la luz los temores ocultos para que se manifiesten en la conciencia? Krishnamurti responde, si uno está alerta, despierto, atento, puede observar en sí mismo que el inconsciente es, en otras cosas, el depósito del pasado, de la herencia racial. Yo he nacido en la India. Fui educado en una clase determinada como un brahmin, con todos sus prejuicios, supersticiones, su estricta vida moral y esas cosas, junto con todo el contenido racial y familiar. La tradición colectiva e individual de miles de años y más. Todo eso está en el inconsciente. En forma general, eso es lo que nosotros entendemos por inconsciente. El especialista puede darle otro significado, pero uno, como profano en la materia, puede observarlo por sí mismo. Ahora bien, ¿cómo ha de ser expuesto todo eso? ¿Cómo lo hará usted? El inconsciente está en cada uno de nosotros. Si usted es judío, está oculta ahí toda la tradición del judaísmo. Si es católico, está todo ahí, escondido. Si es un comunista, eso está ahí de una manera diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hará usted? Esto no es una adivinanza. ¿Cómo hará para traer todo eso al descubierto? Si durante el día está usted alerta, si está atento a todo el movimiento del pensar, a lo que usted dice, a sus gestos, cómo se sienta, cómo camina, cómo habla, si está atento a sus respuestas, entonces todas las cosas ocultas salen a la luz muy fácilmente. Y ello no tomará tiempo, no tomará muchos días, porque usted ya no está resintiendo, ya no está afanando activamente, solo observa, escucha. En ese estado de atención lúcida, despierta, todo es puesto al descubierto. Pues si usted dice, me quedaré con todo lo que es bueno en el hinduismo, o en el judaísmo, o en el catolicismo, y me libraré de lo demás, obviamente sigue estando condicionado y se aferra a esas cosas. Por lo tanto, sin resistencia alguna, tiene uno que dejar que todo esto se revele. Interlocutor. Pregunta. Más bien dice y pregunta. La percepción alerta ¿excluye la opción? Krishnamurti le responde. Si esa percepción consiste en optar, entonces la está usted bloqueando. Pero si la percepción alerta es sin preferencia alguna, todo es expuesto, las exigencias internas, los temores y las compulsiones más ocultas y secretas. Interlocutor.
¿Debe uno procurar hallarse alerta por 1 hora al día? Krishnamurti le responde: si estoy alerta, si estoy atento por 1 minuto, es suficiente. La mayoría de nosotros está inatenta. Darse cuenta de esa inatención es atención. Pero el cultivo de la atención no es atención. Yo me doy cuenta por 1 solo minuto de todo lo que está ocurriendo en mí. Me doy cuenta sin preferencia alguna, observando muy claramente. Después pasa 1 hora en que no presto atención y la recupero nuevamente al terminar la hora. Este es el fin de esta sección. Espero les haya gustado y falta la parte número 3 que la leeré en breve. En breve, que pueden pasar varias semanas, como la última vez. Adiós, que les vaya muy bien y a pensar o dejar en pensar. Eso ya queda por cuenta de cada uno de ustedes.